Hola, hola amigos de Agronegocios Perú y Arándanos Perú. Esta es una de las primeras entrevistas de nuestro flamante canal Arándanos Perú, que es un medio por el cual vamos a dar toda la información posible sobre arándanos, entrevistas, reportajes, vamos a visitar los fundos donde se cultiva, las plantas procesadoras, vamos a conversar con representantes de la industria, empresarios, productores, proveedores, vamos a hablar de vida saludable con consumo de berries, en fin recetas, también vamos a hablar sobre fresas, frambuesas, moras, todos los berries. Síganos, denle like a nuestros videos y por supuesto suscríbanse a Arándanos Perú por YouTube. Y hoy tenemos como uno de nuestros primeros invitados al gerente general de ProArándanos, Luis Miguel Vegas, quien desde el 2019 está gerenciando este importante gremio. Buenos días, Luis Miguel. Bienvenido. Hola Norma, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantadas de tenerte con nosotros y sobre todo que, Luis Miguel, la campaña 2025-2026 está comenzando pero ya se proyecta con un volumen récord de más de 400.000 toneladas para exportarse. Coméntanos sobre esto y las proyecciones y cómo van a manejar este gran volumen. ¿Qué tal? Sí, ya esta es una campaña que recién está empezando. Estamos al inicio de la campaña, ¿no? A menos del 5% de lo que se proyecta exportar este año. Y bueno, con estas primeras proyecciones se estima alrededor de 400.000 toneladas de arándano, ¿no? Lo cual representa un crecimiento importante en relación a la campaña pasada. Lo que es, si bien como comentas, esto es un récord y es algo bastante, en términos productivos es bastante importante, esto trae consigo muchos retos, ¿no? Porque este crecimiento de más del 25%, ¿no? Es importante que venga acompañado también de un crecimiento en la parte logística, en los servicios logísticos, empaques, infraestructura, ¿no? Consumo en los mercados. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que cuando hablamos de récords, ¿no? Si bien tiene esta connotación muy positiva de se rompió el récord, ¿no? Que es bueno, porque por un lado se genera mucho empleo y es buenísimo eso, pero si nosotros no somos conscientes en crecer de manera estratégica, ¿no? Estos crecimientos no van a ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Eh, Porque Exactamente. eso por un lado, tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Por Sí. otro lado, eh, es muy importante cuando hablamos de volúmenes, Norma, hablar de cómo se distribuye el volumen durante el año. Es una foto muy distinta hablar de 400.000 toneladas exportadas en 3 meses que 400.000 toneladas exportadas en 8 meses. Entonces, más que hablar de volúmenes totales, es muy importante concentrarse en cómo se distribuye ese volumen durante el año, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho las estimaciones de exportación de arándano fresco, cuando nos centramos netamente en lo que es orgánico, no es muy interesante porque en orgánico también esta campaña se proyecta que se va a exportar más de 25% en volumen. Sin embargo, el pico de la campaña proyecta ser menor al pico de la campaña anterior. Entonces estás exportando más volumen, pero el volumen está repartido en más semanas del año. Eso es sumamente relevante de cara a cómo responde el mercado, ¿no? Y eso es sumamente relevante a cómo hacemos frente a, a la exportación de este producto a través de los diferentes puertos que tenemos en el Perú, a través de los diferentes puertos de llegada a los principales mercados. Entonces, es bien importante esta mirada de cómo se distribuye ese crecimiento, ¿no? Buenísimo, porque eso significa que la ventana se va a ampliar. En el Perú, hablando de arándano, es necesario que esa ventana se amplíe para desconcentrar el aumento del volumen, ¿no? Ujú. El arándano en el Perú se concentra normalmente entre octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, y esos siempre van a ser los meses más fuertes. Sí. Pero nosotros tenemos que desconcentrarnos. Si seguimos creciendo a 30% en esos meses, eso va a generar retos operativos muy importantes y logísticos, ¿no? Mano de obra, ¿no? Claro. Si se concentra, de la noche a la mañana una empresa tiene que, en vez de contratar, por dar números muy simples, a 10 personas, el día después tiene que contratar el doble o el triple de personas. Eso es un reto, ¿no?
Sin embargo, si tú tienes un pico de producción más chato, más estable, te ayuda desde el punto de vista operativo, ¿no? Entonces, nosotros este año, la producción se ve muy bien, las plantas sanas, se proyecta que va a ser un año de- de muy buena fruta, que eso es buenísimo, ¿no? Pero si la producción crece en 30%, hay que ser conscientes que se van a generar cuellos de botella en otras partes de toda esta cadena, porque no es solamente producir, es Exacto. producir, empaquetarlo, Sí, ¿no? Y exportarlo. Entonces, se van a generar cuellos de botella. Para cosecharlo se necesita también de gente, ¿no? sí. Entonces, si tenemos 30% más producción, 30% más personas, así, ese es el reto, ¿no? Los cuellos de botella que se pueden generar y hay que ser conscientes de eso. ¿Qué estrategias están planteándose para efectivamente ampliar esa ventana y tomar las medidas de previsión? Porque ahí el trabajo coordinado de los exportadores, ¿no? No salir todos en el mismo, digamos, pico concentrado, sino ir dosificando, ¿no? Abriéndose en la ventana. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo lo Sí, van a a ver, lograr? por un lado es muy importante concientizar, ¿no? Ujú. Concientizar, y para concientizar se necesita data, se necesitan números, y es ahí que los gremios tienen un rol muy importante porque los gremios se encargan de hacer las proyecciones de campaña. Con la proyección de campañas que nosotros ahora podemos saber que vamos a estar hablando de 400.000 toneladas, gracias a esa proyección. Con esa proyección uno puede empezar a planear, ¿no? Y no solamente en esta campaña, sino a futuro. Oye, esta campaña, miren cómo viene a futuro, si seguimos a este ritmo, pueden pasar estos diferentes escenarios. Entonces, es muy importante, uno, las proyecciones. Dos, es muy importante concientizar sobre los retos que vamos a tener, ¿no? Para seguir haciendo el arándano una industria sostenible en el tiempo. Nosotros queremos que el arándano peruano siga creciendo porque trae muchos beneficios para el país, se genera mucho empleo, pero si nosotros queremos que siga creciendo, que seamos los número uno y que el arándano peruano esté posicionado como el mejor arándano del mundo, ¿no? Tenemos que hacer frente a estos retos. No nos podemos quedar pues netamente pensando en nuestra empresa, en la producción, no tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas, que los productores, ¿no? De todo tamaño tomen conciencia, ¿no? de este crecimiento, porque son ellos quienes tienen que apuntar en achatar los picos de la campaña. Y cuando tú me preguntas cómo achatas esos picos de la campaña, un tema que es fundamental, ¿no? Es las variedades, el recambio varietal en naranja, ¿no? Porque hay variedades que te permiten salir más temprano, hay variedades que te permiten salir más tarde, ¿no? Hay variedades que no te permiten hacer eso porque se concentran. Entonces, si nosotros seguimos enfocados en variedades que concentran el mismo volumen, no vamos a poder aplicar esta estrategia de achatar el pico de producción. Y eso lo vemos en muchas empresas, ¿no? Que ya están apuntando en achatar ese pico de producción, por lo que ya hemos hablado, ¿no? Claro. Y ya tenemos cantidad de variedades, ¿no? Tempranas, tardías, de manera que esto se va a hacer posible, ¿no? O sea, alargar la ventana. Más que alargar la ventana, Norma, ¿no? Hay una aclaración, ¿no? Así, ya en el Perú se producen arándanos todas las semanas del año, ¿sí? Sí. Es la concentración, Ah, ya, ¿no? la de Entonces, salida. en vez nuevamente de concentrarnos mucho en octubre, noviembre, Sí, repartir ese volumen, ¿no? Entre más meses, ¿no? Más volumen hacia diciembre, enero, más volumen hacia, hacia, exacto. hacia agosto, por ejemplo. Y Ujú. esto es fácil decirlo, pero también dependemos del clima. Hay años más calientes, más fríos, Sí. ¿no? Entonces, siempre hay factores externos con los que tenemos que convivir. Ese es el reto del agricultor, ¿no? Ujú. Eh, pero sí es necesario, ¿no? Estas variedades que permiten esta mayor flexibilidad en la producción, ¿no? Entonces, eso es una estrategia que se tiene que aplicar para, para poder hacer frente de la mejor manera a este crecimiento, el tema varietal. Entonces ya hablamos de concientizar sobre los retos, ¿no? Sobre achatar el pico de producción, y lo otro que es fundamental también, Norma, es en aumentar la promoción del arándano peruano en los principales mercados del mundo, ¿no? Necesitamos que más personas coman arándano, ¿no? Este Claro. es un producto que es todavía bastante nuevo en relación a otros cultivos como la fresa, por ejemplo, que se conoce en todo el mundo. El arándano en muchos mercados es un producto novedoso, ¿no?
Entonces, tenemos que crear más conciencia sobre el arándano, ¿no? Y ahí una ventaja que tenemos es que es un producto muy saludable. Eso lo tenemos que, eso lo tenemos que aprovechar. Aparte que es un producto que es fácil de comer, no, no tienes que cortar, que quitarle la cáscara, nada, simplemente es muy conveniente para comer. Entonces también entra dentro de la categoría de snacks. Entonces, realmente a futuro es una mirada integral. Desde el punto de vista del campo, aquí en el Perú, ¿no? Achatar ese pico de campaña, ¿no? Siempre cuidando la calidad que destaca el arándano peruano, y de cara a los mercados tenemos que invertir en promoción, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para poder seguir creciendo a estos ritmos, y que tanto la logística nos aguante y que los mercados nos aguanten, ¿no? Exactamente. Porque si se Sí. satura el mercado, ahí es donde vemos los precios caen, Ay, los márgenes se aprietan, ¿no? Y ya pues ahí es donde, y nos pasó hace unos años, ¿no? Hace unos años antes del Niño, ¿no? El mercado por momentos llegó a saturarse y hubieron empresas que no tuvieron buenos resultados, ¿no? sí, Incluso recuerdo empresas que dijeron, oye, este es mi último año en arándanos, está creciendo mucho, hay mucha competencia, y después vino el Niño, que cae la producción y los precios se resetean, como se dice, ¿no? Y estamos en esa tendencia ahora, ¿no? sí, Entonces, este año la proyección es muy buena en términos de producción, pero hay que ser conscientes de los retos que eso trae. claro. Y a propósito de mercados, de diversificar mercados, tenemos Singapur, ¿no? Que ha mostrado un crecimiento impresionante. Coméntanos sobre eso. Y así mismo seguramente otros países de Asia a través del puerto de Chancay. Sí, a ver, hablando de los destinos de exportación, el principal destino del arándano peruano es Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos recibe alrededor de la mitad de las exportaciones de arándano fresco peruano, ¿no? La mitad se va a Estados Unidos, alrededor de un 30% se va a Europa, ¿no? Y un 15% se va a Asia, ¿ok? Donde predomina evidentemente China. Lo que vemos a futuro, ¿no? Y pensando a futuro, vemos en Asia un mercado potencial gigantesco, ¿no? Entonces, yo sí creo que Estados Unidos siempre va a ser nuestro principal destino, ¿no? Es nuestro principal mercado, ¿no? Pero sí veo a futuro una mayor participación de Asia en las exportaciones, ¿no? Actualmente, pues China representa un poco más del 10%, ¿no? Porque a futuro China no puede representar un 20%, ¿no? Y desconcentrar el volumen que va a Estados Unidos, que a veces que es más del 50%, 55%. Entonces, bajar la participación de Estados Unidos a un 45, 40%, y aumentar la participación en otros destinos. Creo que eso es bien importante para diversificar los riesgos también, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si nos concentramos en la misma ventana de producción, los mismos puertos de salida, el mismo mercado, ¿no? Nos vamos a, nos vamos a poner en situaciones más complicadas, ¿no? Eh, a diferencia si nos diversificamos. Entonces, el Perú creo que realmente tiene que diversificarse, ¿no? Tanto en ventana de producción, con las variedades que hemos hablado, ¿no? Diversificarse en más destinos, en más puertos de salida. Lo hemos visto congestión durante picos de campaña, por ejemplo, en el puerto del Callao. Es complicado el ingreso, ¿no? Por el tráfico que todos vivimos en el día a día en Lima, ¿no? Entonces, es importante diversificar, ¿no? Y lo otro, nuevamente, aumentar la inversión en promoción en los principales destinos, ¿no? Para que más personas conozcan sobre los arándanos, que son productos muy saludables. Exactamente. Y los retos logísticos, porque ya hemos vivido problemas, siempre tenerlos presentes, ¿no? Precisamente los picos y más los problemas de falta de contenedores, problemas de repente en algún país, etcétera, también pueden traernos problemas. Hay que estar siempre previendo eso, ¿no? 100% Norma, 100% de acuerdo con tus comentarios, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Si Perú va a crecer a ritmos de 25%, ¿no? En volumen, ¿no? Eso quiere decir que vas a necesitar 25% más contenedores, ¿no? Y ahí entra todavía el tema de la concentración, ¿no? Oye, bueno, pero sí, si creces 25%, pero ese crecimiento lo distribuyes en más semanas del año, ¿no? Es mucho más manejable, ¿no? Entonces, estamos ante una situación bastante interesante, ¿no? Por un lado, buenísimo porque se viene un año con muy buena producción,
¿no? Eso nos va a ayudar en seguir posicionando el arándano peruano en el mundo, ¿no? Necesitamos esa producción para que más personas conozcan de los arándanos, pero tenemos que ser inteligentes y cautelosos a la hora del manejo de toda esta producción, ¿no? Sí. Con nuestro mercado de Estados Unidos, el problema de los aranceles, ¿qué tanto va a impactar? Si bien vamos a tener mayores exportaciones en cifras, pero ese 10%, ¿qué tanto nos va a perjudicar? Sí, definitivamente impacta, ¿no? Porque en gran medida si bien esos aranceles se cobran al importador, ¿no? Lo termina pagando el exportador peruano, ¿no? Entonces tiene evidentemente un impacto en los márgenes, ¿no? Y nuevamente, si hablamos pues de precios que se pueden ajustar, ¿no? Por esta concentración del volumen, ¿no? Si no somos, si no logramos achatar ese pico, ¿no? Podemos estar hablando de márgenes bastante apretados, ¿no? Que pueden terminar impactando pues en la rentabilidad y el futuro de los negocios. Entonces, nosotros esperamos que se restituya, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, como siempre hemos venido exportando hacia Estados Unidos, porque sí tiene un impacto, ¿no? Así eso no quiere decir que vamos a dejar de exportar a Estados Unidos, porque es un mercado muy importante. El consumidor americano eh, nos pide arándanos, ¿no? Realmente el Perú entra a cubrir una falta de arándanos en gran parte del año en los Estados Unidos, ¿no? Pero el tema arancelario pues no nos ayuda, ¿no? Cuando nosotros lo que tenemos que buscar es en aumentar el consumo, ¿no? El arancel, más bien te genera pues una traba y nuevamente te genera, eh, como te comenté, ante un mercado que puede tener bastante fruta con márgenes apretados, ajustar más esos márgenes al punto de qué tan atractivo, qué tan sostenible es este negocio a futuro, ¿no? Entonces hay que, nada, ir monitoreando la situación, ¿no? Arándanos es una industria cada vez más consolidada, ¿no? En el Perú no tengo la cifra exacta, pero si uno revisa la cantidad de exportadores de arándanos al mundo, puedes estar hablando de cerca de casi 100 empresas que exportan arándanos peruanos al mundo, ¿no? No es un número menor, ¿no? Hay empresas de diferente tamaño, ¿no? Tenemos grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, ¿no? Entonces, tenemos realmente empresas de diferente tamaño y lo que es interesante también es cómo se ha ampliado, ¿no? La producción de arándanos a lo largo del país, ¿no? Si bien, por ejemplo, la región de La Libertad concentra el 50% de la producción de arándano en el Perú, no tenemos producción de arándano en Lambayeque, en la zona de Olmos, en Piura, ¿no? En Lima, en el norte Chico, ¿no? Ica, ¿no? Desde Cañete, Chincha, en Arequipa, ¿no? Todo eso en la costa. Y también es importante notar, tenemos producción de arándanos en la sierra. Por ejemplo, la zona de Caraz es una zona importante de producción de arándanos, ¿no? Es interesante, ahí en Caraz tienen otra ventana de producción porque evidentemente es otro clima, ¿no? Lo que le brinda mayor diversidad a a la oferta peruana. Lo que es el consumo interno, ¿no? Esa todavía también es está creciendo en el Perú, pero ahí también hay una tarea pendiente e interesante que lo comentas, ¿no? Hay que aumentar el consumo interno en el país. Y sí, hay productores enfocados en el mercado interno, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, si uno va al mercado central en Lima, la oferta de arándanos ha crecido tremendamente. El crecimiento de la mano de obra, esta industria es muy importante para el país porque da bastante trabajo, no solamente hombres, muchas mujeres que trabajan. ¿Cómo ha ido creciendo, digamos, esa línea de empleo? Buena pregunta, Norma, gracias. El arándano es un cultivo que requiere de mucha mano de obra, ¿no? Entonces es un motor que genera empleo y eso es buenísimo. Realmente ha llevado desarrollo a zonas rurales en el país, donde no habían oportunidades, ¿no? ¿Y por qué se genera mucho empleo? Porque se requieren de muchas personas para poder cosechar el arándano, ¿no? Y lo otro que es interesante es que principalmente el empleo es tomado por mujeres. Entonces, en gran medida las personas que trabajan en Aranda son mujeres, ¿no? Y esa es una historia que debemos realmente contarla, no solamente localmente, internacionalmente, ¿no? Los beneficios que está trayendo el arándano al país, ¿no? Y el desarrollo que se está generando gracias a la producción de arándano en el país.
Eso hay que cuidarlo, ¿no? Exacto. Eh, y sí, ¿no? Es el cultivo que genera más empleo en el Perú es el arándano, ¿no? Y ahí hay diferentes ejemplos, ¿no? Puede ser una empresa que está ubicada en Ica, ¿no? Pero vienen personas a trabajar desde Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Diferentes zonas del país, inclusive de la selva, ¿no? En el norte hay operaciones enormes, pero hay gente que viene a trabajar desde la selva durante época de campaña, ¿no? Eso hay que destacarlo. Y no solamente empleo, también nuevas empresas, ¿no? Servicios, proveedores de servicios, proveedores de productos. Se ha creado en torno a esta industria una serie de negocios que realmente han movido la aguja, ¿no es cierto?, del PBI. 100%, ¿no? Así como se generan cientos, miles de empleos directos, se generan más, inclusive más empleos indirectos, ¿no? Arrasa toda la cadena, ¿no? Sí, Eh, muchos servicios de transportes, ¿no? Los buses, pues, que llevan al personal a los campos a cosechar y de vuelta a sus domicilios, ¿no? La cantidad de empleo indirecto que se genera es increíble y ojalá sigamos en ese rumbo, ¿no? Creciendo y generando empleo, pero nuevamente regresamos a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Si nos concentramos, si no tenemos un gobierno que acompaña desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Eh, este crecimiento cada vez va a ser más difícil, ¿no? claro, Ni qué decir que también el Perú no es el único productor de arándano en el mundo, ¿no? Se producen exacto. arándanos en muchos otros países, ¿no? Para que tengan una idea, Perú no es el principal productor de arándanos, es el principal exportador. El principal productor es China, solo que China no lo exporta, lo consume localmente, ¿no? En Exacto. África, por ejemplo, tenemos muchos países que ya vienen produciendo arándanos de muy buena calidad, competencia de Perú, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Necesitamos un Estado que apoye esta industria, ¿no? Que realmente está produciendo, está poniendo el nombre del Perú en alto y está generando mucho empleo, mucho desarrollo a lo largo de todo el país. Entonces, eh, pero esto hay que cuidarlo, Sí, ¿no? Este crecimiento no se ha hecho de la noche a la mañana y este crecimiento se da a diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, un tema que el Perú ha hecho muy bien son los tratados de libre comercio. Fundamental, eso se tiene que seguir impulsando, sí. ¿no? Muy importante los tratados de libre comercio. Y así pues hay diferentes factores, ¿no? La ley de promoción agraria que se derogó, bueno, ahora tenemos otra, pero no funciona igual que la anterior. ¿De alguna manera ha perjudicado para este sector tener menos inversiones? Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente, ¿no? En el país, en Aranda, no hay inversiones tanto nacionales e internacionales y como te acabo de comentar, ¿no? El arándano se produce en diferentes países en el mundo. Entonces, si las reglas o las leyes no son promotoras del sector, el inversionista dice, bueno, no voy a poner mi inversión en el Perú, me voy a ir, por decir algo, me voy a Marruecos, que se ha vuelto un gran productor de arándanos. Y es más, tiene la ventaja de que está a tiro de piedra, como se dice, de Europa, ¿no? Claro, Entonces, ahí es donde se empiezan a alejar las inversiones, ¿no? Y se frena el crecimiento. Entonces, si nosotros queremos seguir generando más empleo a través de más producción de arándanos, ¿no? Tenemos que tener leyes que promuevan el sector, ¿no? Ni qué decir, como tú lo sabes, en agricultura estamos sujetos pues al clima, ¿no? No todos como te dije, este es un año de mucha producción de plantas sanas, pero hemos venido de años complicados, sí, ¿no? Entonces, eh, no quiero sonar repetitivo, ¿no? Pero es sumamente importante, pensando en el crecimiento, tener una ley que promueva al sector, ¿no? Y eso trae consigo, pues, más crecimiento, más desarrollo y todo lo que hemos venido hablando, ¿no? exacto. ¿Cuántas hectáreas de arándano tenemos ya en el Perú actualmente, Luis Miguel? Aproximadamente tenemos unas 25.000 hectáreas de arándano en el país, ¿no? Que están ubicadas de norte a sur, principalmente en la costa. También tenemos producción de arándanos en la sierra, ¿no? La sierra tiene un clima, eh, sí, hay arándanos pues, que crecen muy bien en la sierra, ¿no? La dificultad es la parte logística, ¿no? Si Es, tuviésemos pues una gran logística, podríamos desarrollar pues más los arándanos
en otras regiones, ¿no? La parte logística es el reto, ¿no? El Perú realmente está bendecido con el clima que tenemos, ¿no? Gracias al clima que tenemos, a la disponibilidad de agua, es que somos pues número uno en arándanos, en uvas, en palta, somos también de los principales exportadores en el mundo, ¿no? Mango, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, Exacto. ¿no? Así no todos los países tienen el clima que tiene el Perú. Ahí estamos privilegiados, ¿no? Sí, Entonces, gracias a así, por suerte hemos llegado hasta este punto de crecimiento en exportaciones, ¿no? Pero ya una vez que se derogó la ley agraria que teníamos, vimos pues que hubo un freno, ¿no? En la producción, por ejemplo, de arándanos, ¿no? Entonces, es importante tener un Estado que acompañe, ¿no? En todo sentido, con un marco regulatorio que realmente promueva el sector. Nuevamente, con eso traes más inversiones, puedes seguir creciendo y a la vez también que impulse el desarrollo de infraestructura, ¿no? Porque como te dije, si seguimos creciendo a 30%, pero la infraestructura no nos acompaña, se generan cuellos de botella, ¿no? claro. Entonces realmente hay que apostar por el arándano. Sí, y se está hablando de, bueno, Chavimochic 3, Chinecas, Majesiguas 2, pero también a la par, pues, esos caminos, esas carreteras, ¿no? Para sacar la fruta, para que la logística fluya. Si eso, sin eso, falta una pata. Sí, así es buenísimo que se desarrollen estos proyectos, pero tiene que haber una mirada integral, Sí, ¿no? Infraestructura, ¿no? También, oye, ¿qué otros cultivos se pueden sembrar ahí, ¿no? Así claro, nosotros tenemos 25.000 hectáreas de arándanos y ya con eso tienes un volumen importante que hay que hacer promoción en los mercados para que el mercado no se sature. Entonces, exacto. tampoco es que tú puedes poner 25.000 hectáreas más y los resultados van a ser los mismos. No, hay que pensar en otros cultivos, ¿no? Entonces, Claro, claro. eh, hay que crecer de manera estratégica, pensando en el país, ¿no? Exacto. Sí. Bien, muchísimas gracias, Luis Miguel Vegas, gerente general de ProArándanos, por esta primera entrevista en nuestro canal Agronegocios Perú y Arándanos Perú. Te seguiremos convocando para seguir conversando de este interesante tema y cómo va evolucionando nuestra industria de los arándanos. Muchas gracias, Luis Miguel, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Norma. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio y Gracias, hasta saludos pronto. a todo el público que te sigue en Agronegocios Perú. Gracias, hasta pronto. Gracias.